La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo, iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del Este oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Su origen se sitúa entre los años 1945 y 1947, durante las tensiones de la posguerra, y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética. Inició de la perestroika en 1985, accidente nuclear de Chernóbil en 1986, caída del muro de Berlín en 1989 e intento de golpe de Estado en la Unión Soviética de 1991. Ninguno de los dos bloques tomó acciones directas contra el otro, razón por la que se denominó Guerra Fría. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Por un lado, la Unión Soviética financió y respaldó partidos políticos, revoluciones y guerrillas de izquierda para derrocar gobiernos aliados de Estados Unidos y establecer y apoyar a gobiernos y dictaduras socialistas, mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo a gobiernos aliados y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado para establecer gobiernos de corte capitalista, fueron democráticos o dictaduras. En ambos casos, los derechos humanos se vieron seriamente violados. Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Las dos superpotencias, ciertamente, deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Algunas guerras subsidiarias de esta época fueron la Guerra Civil Griega, la Guerra Civil China, la Guerra de Corea, el conflicto de árabe-israelí, la Guerra de Vietnam, la Revolución Cubana, la Guerra Civil del Líbano, la Guerra Civil Angoleña, la Guerra Afgano-Soviética, la Guerra Civil de El Salvador, la Guerra Civil de Nicaragua y la Guerra Civil de Guatemala. Antecedentes. Existe un cierto desacuerdo sobre cuándo comenzó exactamente la Guerra Fría, mientras que la mayoría de historiadores sostienen que empezó nada más a acabar la Segunda Guerra Mundial. Otros afirman que los inicios de la Guerra Fría se remontan al final de la Primera Guerra Mundial, en las tensiones que se produjeron entre el Imperio ruso por un lado y el Imperio británico y Estados Unidos por el otro. El choque ideológico entre el comunismo y el capitalismo empezó en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Algunos eventos previos al final, la Primera Guerra Mundial, fomentaron las sospechas y recelos entre soviéticos y estadounidenses. La idea bolchevique en el cual el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. La retirada rusa de la Primera Guerra Mundial tras la firma del Tratado de Brest-Litovsk con el Segundo Reich, la intervención estadounidense en apoyo del movimiento blanco durante la Guerra Civil Rusa y el rechazo estadounidense a reconocer diplomáticamente a la Unión Soviética hasta 1933. Junto a estos diferentes acontecimientos, durante el periodo de entreguerras agudizaron las sospechas. La firma del Tratado de Rapallo y del Pacto Germano-Soviético de no agresión son dos notables ejemplos. También podemos mencionar que la Guerra Fría no fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre dos bloques. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, y el bloque oriental, el Pacto de Varsovia.
Desarrollo de la Guerra Fría. En la Conferencia de Yalta celebrada en febrero de 1945, Roosevelt, Churchill y el líder soviético Joseph Stalin prometieron elecciones libres en todas las naciones liberadas de Europa, pero las fuerzas soviéticas impusieron dictaduras comunistas en Europa Oriental. La muerte de Roosevelt privó a Stalin de un interlocutor privilegiado, pero su sustitución por Truman, marcado por un profundo anticomunismo, supuso la instalación permanente de la controversia. En 1947 se propuso la doctrina Truman. Tenía dos objetivos: enviar ayuda estadounidense a las fuerzas anticomunistas de Grecia y Turquía, crear un consenso público por el cual los estadounidenses estarían dispuestos a combatir en un supuesto conflicto. Alcanzó ambos objetivos. El telón de acero es el aislamiento de los países del este europeo. Desde 1947 fueron sucediéndose una serie de acontecimientos que ahondaban las diferencias de modo cada vez más irreversible. Truman ayudó a crear una alianza militar, OTAN, y a establecer una Alemania occidental independiente. Entre 1949 y 1950, los soviéticos llevaron a cabo su primera explosión de una bomba atómica. Los comunistas de China conquistaron todo el país. China firmó una alianza con Stalin. En Japón, bajo el control estadounidense, se aceleró el desarrollo económico para luchar contra el comunismo asiático. En 1953, Stalin murió y Truman abandonó su cargo. Sin embargo, ambas partes siguieron su lucha por Europa. Hubo una gran prosperidad en los países capitalistas democráticos entre 1945 y 1973. El Estado debía jugar un papel dinámico en la actividad económica, complementado por el sector privado y sindicatos. Objetivo principal: lograr el pleno empleo y construir un sistema de seguridad social. La economía mixta, en la que el Estado cumplía un papel preponderante, no fue igual en todas partes. La acción del Estado fue mejorar las condiciones de vida por miedo del aumento del gasto social. La inversión en educación era importante, se buscaba igualar las oportunidades de todos, cumplían la finalidad de mejorar la calidad del trabajo. El Estado apoyaba la investigación científica, favorecía la industria y las empresas, fomentaba la instalación de empresas. El sistema de acuerdos y cooperación económica era de mucha importancia. Respetaba la política social y salarial. A los países capitalistas desarrollados correspondían las 3/4 partes de la producción mundial y más del 80% de las exportaciones. Sin embargo, el crecimiento de la URSS durante los años 50 era más rápido que el de cualquier potencial occidental. No cabe duda de que los grandes beneficiarios de la Edad de Oro fueron los países capitalistas desarrollados. Al llegar los años 60, la prosperidad no podía compararse con la de ningún periodo anterior. En 1960 se propuso la doctrina de seguridad nacional que influyó en toda Sudamérica, produciendo permanentes violaciones de los derechos humanos. La URSS intentó proteger a Alemania Oriental comunista de una importante pérdida de población construyendo el Muro de Berlín en 1961. Cada superpotencia también intentó influir en las nacientes naciones de Asia, África, Oriente Próximo y Latinoamérica. En 1962, la URSS instaló misiles en Cuba, quien en ese entonces era su nuevo aliado. El presidente Kennedy amenazó con represalias nucleares y los soviéticos retiraron los misiles a cambio de la promesa de aquel de no invadir Cuba. En 1964 estalló la guerra de Vietnam. Los soviéticos se debilitaron cuando los dirigentes chinos se separaron de Moscú y los europeos del este comenzaron a mostrar su descontento. El nacionalismo demostraba ser más fuerte que el comunismo. Estados Unidos estaba luchando en la guerra de Vietnam.
En 1973, las dos superpotencias enfrentadas acordaron una política de distensión. Fue un intento de detener la costosa carrera armamentista y frenar su competencia política, militar y económica. La distensión duró hasta 1980, cuando tropas soviéticas invadieron Afganistán para salvar el régimen marxista gobernante. En 1947, Marshall creó un plan de gran ayuda económica americana a las naciones de Europa para su reconstrucción y recuperación económica y social tras la Segunda Guerra Mundial. De esta forma, Alemania había quedado dividida en dos, dando origen a la construcción del Muro de Berlín. Se llevó a cabo dicha construcción con el objetivo de separar a las dos ciudades, para poner freno al flujo de alemanes orientales, que se dirigían al Berlín occidental y desde allí hacia Alemania occidental. El muro fue hecho de acero y una gran cantidad de trampas y explosivos. Churchill llamó a esta barrera la cortina de hierro. El sector soviético convirtió a Berlín Oriental en la capital de Alemania Oriental. Las autoridades de estos dos nuevos países fueron puestos por las fuerzas de ocupación, no por el pueblo. Consecuencias de la Guerra Fría. La Guerra Fría tuvo muchas consecuencias de gran impacto mundial, en la que hubo una gran actividad de espionaje y persecución, entre otros. A continuación se mencionan las más destacadas. OTAN y Pacto de Varsovia. En el año 1949 se constituyó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a fin de formalizar una alianza militar y defensa. La firma de este tratado hizo que los Estados miembros se comprometieran a defender a los demás miembros en caso de que alguno sea atacado por un Estado que no haya firmado dicho convenio. En un inicio, OTAN fue liderada por los Estados Unidos. En la actualidad su sede está en Bruselas y muchos son los países miembros que se encuentran comprometidos en garantizar la seguridad del mundo. Por su parte, la Unión Soviética creó en mayo de 1955 el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, mejor conocido como el Pacto de Varsovia. Su finalidad era contrarrestar las fuerzas de OTAN. Los Estados miembros eran tendencia comunista y socialista. La carrera armamentística. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética habían alcanzado un amplio desarrollo armamentístico. Sin embargo, la necesidad de que alguna de estas dos potencias se impusiera en el mundo conllevó a la construcción masiva de armas cada vez más potentes y más destructivas, así como de aviones, submarinos, cargueros y demás transporte terrestres como fines bélicos. Durante este periodo fueron creadas las bombas atómicas y la tecnología militar gozó de un importante desarrollo. Esta situación, de una u otra manera, evitó que Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaran por temor a generar la destrucción de la Tierra. Carrera espacial. La carrera espacial inició con la Guerra Fría. Aproximadamente en la década de 1950, el espionaje fue una estrategia de defensa que motivó esta actividad, ya que era necesario contar con herramientas para investigar qué se tramaban tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Tras los estudios e investigaciones científicas y tecnologías, se logró el desarrollo de diversas exploraciones espaciales, así como la construcción de cohetes, satélites y radares de largo alcance. Esto además de permitir realizar trabajos de espionaje de manera más segura. También exponía la capacidad económica y tecnología de la que gozaba cada potencia. Uno de los logros más importantes de la carrera espacial fue la llegada del hombre a la Luna en la misión Apolo 11, el 20 de julio de 1969. Neil Armstrong y Edwin Aldrin pisaron por primera vez la superficie lunar. El fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría finalizó con la crisis del socialismo, la caída del muro de Berlín de 1989 y la separación de la Unión Soviética.
En diciembre de 1991 se disolvió la Unión Soviética, lo que conllevó a la independencia de 15 países. Mikhail Gorbachov, quien era el jefe de Estados Unidos de Estado de la Unión Soviética, tuvo que tomar una serie de medidas tras la crisis económica, política e ideológica que enfrentaban los soviéticos, conocida como la perestroika. Por tanto, esto conllevó a que desaparecieran el mayor estado de tendencia comunista y socialista, y Estados Unidos se convirtió en el único país potencia bajo la presidencia de Ronald Reagan. Con el fin de la Guerra Fría se redujeron las tensiones internacionales y los peligros de posibles ataques bélicos de grandes magnitudes.